Bien, vamos a iniciar entonces. Buenas noches, hermanos. Dios sea bendiciendo a cada uno. La honra sea para nuestro Dios que nos da la oportunidad nuevamente hoy de estar por este medio para edificarnos en su santa y bendita palabra. Vamos a iniciar agradeciendo a cada uno por haberse conectado a esta hora. Hoy siempre el estudio lo va a llevar nuestro hermano Andrés. Así que vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Osvaldo que tenga el privilegio de elevar una oración para pedir la dirección a nuestro Dios. Muchas gracias, hermano. Oremos, amado Padre, estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, bendito Padre Celestial, por la vida, oportunidad de permitirnos estar acá esta noche para escuchar tu palabra bendita. Te pedimos, oh Dios, tu dirección y te pedimos por el hermano Andrés, que es el expositor, que le ayude a recordar lo que ha estudiado. También a nosotros nos permitas escuchar tu palabra para poderla poner por obra en nuestras vidas y así poderte agradar en nuestras vidas. Sea nuestro invitado especial, que es de principio a fin, y bendice, Señor, esta plataforma que tiene la finalidad de proclamar tu evangelio glorioso. Bendice las manos que la hacen posible y todo lo pedimos a través de Cristo Jesús, conforme a su voluntad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Hermano Andrés, tiene su tiempo. Sí, muchas gracias, hermano. Hermanos, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar viendo la tercera lección del estudio cuidadoso de la Biblia. Como hemos leído en Santiago, capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El estudio cuidadoso de la Biblia, amados, nos llevó a preguntarnos cómo entender su palabra, y hemos visto que se necesita el anhelo, el deseo, el querer, pidiéndole ayuda a Dios y poniéndose en manos del Señor, arremangándonos la camisa y empezamos a estudiar, a prepararnos con ganas de progresar en ello, poniendo nuestro esfuerzo, dedicación, leyendo mucho, escudriñando mucho, mirando con atención a la perfecta ley de la sabiduría, la perfecta ley de la libertad, interpretando correctamente la palabra escrita. Eso es el estudio cuidadoso de la palabra. Nos invita a que vayamos comprendiendo lo que vamos leyendo, usando las herramientas provistas que Dios nos permite usar, la Biblia, por supuesto, diccionario, concordancia, gramática básica, considerar la enseñanza de hermanos maduros, aprendiendo de ellos, ¿verdad? Como en cada estudio bíblico, en cada clase bíblica, se está aprendiendo de alguien. Y cuando leemos allá en Efesios 4, 11 y 12, encontramos que el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos enseña que Él proveyó los oficios necesarios para nuestro aprendizaje y desarrollo. Claro que aquí en Efesios 4, 11 y 12 lo está sujetando a la organización de la iglesia. Sin embargo, nosotros no somos nuevos en las cosas de Dios para no entender que esto también nos ayuda a nosotros a entender de que necesitamos de hermanos, ¿verdad? Muchas veces hermanos maduros que tengan más conocimiento, más estudio para que nos ayuden en el entendimiento de la palabra de Dios. Y por esa razón les escuchamos, ¿verdad? Los leemos, pero sobre todo, amados hermanos, hacemos lo que hacían los de Berea.
indagamos y buscamos para ver si las cosas que ellos nos están diciendo son de esa manera, ¿verdad? No somos borregos, no somos seguidores ciegos, sino que somos personas que sabemos que si alguien nos está enseñando, nosotros tenemos la capacidad, la facultad para discernir y comprender si es una falsa doctrina o es la doctrina de Dios. Así de que de esa manera nosotros cuidamos y tenemos cuidado de respetar las formas en que podemos prepararnos y capacitarnos para ser cada vez más cuidadosos. La misma perfección de la palabra de Dios que nos habla Santiago nos ayuda a enterarnos de que Dios provee un orden y ese orden implícito es el que nos ayuda para comprender la palabra. Esta es la palabra completa de Dios, amados, según 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 13. Hay un gran contraste de lo que los que iban predicando el evangelio iban enseñando en parte conocemos y en parte enseñamos. Y lo pone en contraste con lo completo, ¿verdad? Ahí dice lo perfecto. Bueno, es la palabra perfecta, es la palabra completa de Dios. Cuando esta palabra se acabara de escribir, quedaría de esa manera, de tal manera que lo que era en parte ya no tendría necesidad de ser, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo pone ahí dos ilustraciones. Dice, cuando era niño, jugaba como niño, o juzgaba, mejor dicho, como niño, ¿verdad? Más cuando ya fui grande, ¿verdad? Empecé a ver las cosas como las personas grandes. Y también pone la ilustración de que cuando nos vemos en un espejo, ¿verdad? Nuestra imagen es medio borrosa, pero cuando estemos con todo lo que Dios nos da, entonces veremos más claramente. Usa la figura de un espejo porque en el tiempo de Pablo, los espejos eran de metal bruñido, ¿verdad? Entonces, por más que le buscaran, no daban una imagen tan nítida como los espejos que gozamos hoy en día. Y eso nos enseña, esta perfecta palabra de Dios, esta completa palabra de Dios, nos enseña de que hay una forma de enterarnos de cómo Dios nos da a conocer su voluntad. En otras palabras, cómo Dios nos enseña acerca de lo que es la autoridad de Dios, ¿verdad? Cuando hemos leído ahí en 1 Corintios 4:6, donde el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios, ¿verdad? Que por amor a ellos, él y Apolos habían llegado a un acuerdo. Y ese acuerdo era a no ir más allá de lo que estaba escrito para que no se envaneciera el uno contra el otro. Hay mucho, hermanos, que nosotros podemos indagar y aprender si somos humildes y tomamos la vía correcta para el aprendizaje. Siempre vamos a necesitar ayuda porque siempre vamos a estar ayudando a otros y otros van a necesitar nuestra ayuda. Siempre vamos a necesitar preguntarle a algún hermano, este problema que estoy pasando yo, tú lo has tenido, cómo lo solucionaste, etcétera. Pero sobre todo la palabra de Dios. O sea, si alguien nos va a ayudar, pues que nos ayude centrándonos en la palabra de Dios. Porque no sabemos todo, hermanos. Nosotros no sabemos todo, ni nunca vamos a llegar a saber todo. Y a nosotros sabemos cosas que otros hermanos no saben y otros hermanos saben cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Entonces, para llegar a la unidad, nosotros tenemos que tomar estas herramientas que Dios nos da y de esa manera, pues, buscar la unidad, ¿verdad? En vez de la separación por ideas, la separación por opiniones, que sea realmente unidad, de que no nos dejemos separar por causa de que tengamos una opinión diferente nosotros y cuando venimos a la Biblia resulta de que pues ni la opinión mía ni la opinión de usted es la correcta o a lo mejor las dos son correctas, porque hay situaciones en que es de opinión,
pero no todas las situaciones son de opinión, la mayoría de ellas no. Ahora, el deseo de Dios, hermanos, es que nosotros todos hablemos una misma cosa, que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y muchas veces esa misma mente y ese mismo parecer va a ser posible si aprendemos a respetar la autoridad bíblica y aprendemos a respetar lo que es de opinión. Porque muchas veces las iglesias están divididas por causa de la opinión humana, más que por la autoridad bíblica. Hermanos que creen que la cena del Señor no se debe de tomar en la tarde, porque ya se tomó en la mañana y si hay segunda reunión, en la tarde ya no se debe tomar por hermanos que faltaron a la primera, y que la cena del Señor debe ser quitada en la reunión de la tarde, porque ya se tomó en la mañana. Hermano, eso es opinión. Es opinión. ¿Para qué se hicieron 2 reuniones en un domingo? ¿Verdad? Se hicieron, uno de los propósitos fue de que si hermanos por X causa no podían reunirse en la mañana, pudieran reunirse en la tarde. ¿Y qué iban a hacer? ¿Un culto incompleto? No, para que también participaran de la cena del Señor. Ese es el propósito de 2 reuniones o 3 o 4 en el día, hermanos. Hay hermanos que se reúnen hasta 3 veces al día. Hay hermanos que nada más se reúnen una vez. La mayoría de las iglesias se reúnen al menos 2 veces el domingo. Entonces, muchas veces por la opinión se separa la iglesia, se causa una gran división y cada uno dice que el otro no respetó la autoridad bíblica, cuando realmente lo que dividió fue la opinión humana. Por eso dice en 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Corintio, les dice: os ruego, hermanos, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjese. Porque desde siempre ha habido la tendencia a que mi opinión es la que cuenta. Sí, siempre ha habido la opinión humana metiendo su bloque o metiendo su tranca para que la palabra de Dios no avance. Es muy importante que en este estudio nosotros repasemos el hecho de que solamente hay 2 fuentes en el mundo que el hombre puede seguir en la situación religiosa. Solamente 2 fuentes hay en el mundo que el hombre puede seguir para saber la autoridad. Y el Señor Jesucristo lo ilustra perfectamente cuando él dice con qué autoridad vino Juan el Bautista, con la de Dios o con la de los hombres. Vamos a leer esa porción de la palabra de Dios en Mateo 21, por favor. Mateo 21, 23 al 27. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ellos, amados, tenían en la mente de que si ellos no daban autoridad, nadie tenía autoridad. Y por eso le reclaman a Jesucristo. Jesucristo había sacado a los comerciantes, a los mercaderes de allí del templo. Jesucristo había secado la higuera en ese mismo tiempo. Jesucristo había hecho callar a fariseos, a escribas y a saduceos. Y estos hombres vienen y le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesucristo les dice: bueno, yo también les voy a hacer una pregunta, y si ustedes me contestan, yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta de Jesucristo fue clara y precisa: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos entonces dijeron entre sí, o sea, discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creíste. Y si decimos de los hombres, pues tememos al pueblo, ¿verdad? Tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. O sea, aquí, amados, los hombres que cuestionaron a Jesucristo que con qué autoridad hacía esas cosas, ahora están en la disyuntiva de no saber qué contestar, están dudando, están
los dejó temblando el Señor Jesucristo con la pregunta que les hizo, porque si ellos decían que era de Dios el bautismo de Juan, que era de Dios, Juan fue enviado por Dios y fue enviado con un mensaje de Dios, fue un profeta de Dios. Si ellos decían que de Dios, entonces ¿por qué no le hicieron caso? Juan fue un profeta rechazado también por ellos. Y luego si decían que era de los hombres, pues el pueblo se iba a ofender, porque el pueblo en su mayoría tenían a Juan como un profeta de Dios. Así de que no podían decir ellos de los hombres porque el pueblo se les iba a echar encima. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, no sabemos, le dicen a Jesús, no sabemos de dónde era la autoridad. Y entonces Jesús les dice, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Se fija, dos autoridades, dos fuentes de autoridades, la autoridad divina y la autoridad del hombre. No hay otra. Entonces, estas dos autoridades están constantemente en pugna y muchas veces causan un caos muy fuerte en la obra de Dios. Por eso es necesario el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Otro pasaje como ejemplo de esto mismo, allá en Mateo capítulo 6 hasta el versículo 9, está el Señor Jesucristo, pues fue invitado a comer, le habían reclamado que por qué sus discípulos no se lavaban las manos, ya que ellos tenían la ley de que si una persona no se lavaba las manos, pues estaba comiendo con las manos inmundas y por lo tanto la comida era inmunda también. Entonces dice Marcos 7, 6 al 9, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y haces otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Ellos preferían seguir a los hombres. Entonces la autoridad que ellos tenían en la adoración a Dios era de los hombres. La autoridad que ellos tenían en los mandamientos que hacían eran mandamientos de hombres. Y de esa manera ellos invalidaban la palabra de Dios y en vano era el hecho de que ellos rindieran tributo a Dios, el hecho de que ellos rindieran culto a Dios no pasaba del techo. ¿Por qué? Porque ellos estaban distorsionando los mandamientos de Dios con los mandamientos de los hombres. Así de que de esta manera pues podemos comprender que para entender la palabra de Dios tenemos que dejar bien claro que hay dos autoridades que están en pugna constante. Y entonces cuando nosotros tengamos dudas, una de las cosas que tenemos que pensar es con qué autoridad estoy, con la de Dios o con la de los hombres. ¿Es opinión humana o es mandamiento de Dios? Muy importante eso. Punto número 2. Vamos a ver algunas vías, hermanos, que nos ayudan en el entendimiento de la palabra para que el estudio cuidadoso sea fructífero. Nosotros tenemos que entender de vías que nos ayudan en el entendimiento de la voluntad de Dios. Creo que a muchos se ha hablado de esto y nosotros, aunque no lo hablemos en la práctica, lo damos a conocer muchas veces. Es importante repetirlo porque este estudio lo amerita, ¿verdad? Las más comunes vías para entender la palabra de Dios son aquellas tres vías que hemos oído con más frecuencia. Estas tres vías que son para entender la autoridad divina, que es el mandamiento directo, que es el ejemplo aprobado y que es la inferencia necesaria. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado eso. Pues vamos a repasarlo para que nos quede fresco en la mente con este estudio también. Nuestro hermano Wempertain, él en su escrito de usar y estudiar bien la palabra,
se ha extendido a cuatro vías para entender la voluntad de Dios. Y la primera vía que él cita son declaraciones claras y explícitas. Declaraciones claras y explícitas. Y luego también cita el mandamientos que indudablemente son para los santos de toda época. Ahí van dos. Y cita ejemplos que indudablemente los santos de toda época deben de imitar. Ahí van tres. Y la cuarta dice enseñanzas implícitas de las cuales salen las inferencias necesarias. ¿Sí? Entonces, cuando no hemos estudiado esto, puede sonar como algo enredoso. Yo cuando lo oí la primera vez dije, no, pues ¿en qué problema me metí? ¿Cómo que para entender la Biblia tengo que entender esas cosas? Y luego que me agregaban mucho que la palabra hermenéutica, porque estas son reglas de la hermenéutica. Pues más me enredaban, ¿verdad? La palabra hermenéutica solamente es interpretar correctamente y punto, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de interpretar, estamos usando esa ciencia. Y cuando no hemos estudiado esto, puede sonar como que es algo muy, muy difícil de comprender, pero cuando lo estudiamos y lo vamos comprendiendo, nos va capacitando para tener una herramienta más para poder entender la voluntad de Dios. Y de esa manera no estamos desarmados, porque fíjese que estas herramientas no la usan. La mayoría de nuestros amigos religiosos no las usan. Si las usaran, no habría tanta división, no habría tanta denominación. No las usan, las pervierten, las corrompen, las adulteran. Y nosotros como las usamos, yo cuando conocí al hermano Mario, que está allá en Nicaragua, y yo estaba en México, y al hermano Osvaldo también, hermanos, cuando nos conocimos hablábamos el mismo lenguaje bíblico. ¿Por qué? Si estábamos bien lejos unos de otros. Por esas reglas, amados. Por esas vías que el Señor nos muestra para entender su palabra. Es que podíamos estar unidos como hermanos. De repente llegaba un hermano allí a donde yo me reunía y se identificaba de que iba de tal parte y que conocía al hermano fulano, al hermano sutano, lo invitábamos a predicar y ¡oh, sorpresa! Predicaba lo mismo que nosotros. Predicaba que había una sola iglesia del Señor y predicaba que esa iglesia tenía una organización muy diferente a la organización de las denominaciones. ¿Cómo era posible esto si ese hombre venía de tan lejos y cómo predicaba lo mismo que yo? Por esas vías que el Señor nos da a conocer. Cuando nosotros estamos empapándonos de la palabra de Dios, tenemos que aprender todo lo posible de esa forma de entender mejor la voluntad de Dios. Así de que, de otra forma, nuestro estudio sería descuidado y sería muy parecido al estudio como lo hacen las denominaciones. El estudio de las denominaciones es muy curioso, hermanos, porque hay una ley entre ellos de que cada uno lea la Biblia y la interprete como le dé su gana. Esa es una ley y esa ley la puso el reformador número 1, ¿verdad? Del tiempo de la Reforma. Y entonces por esa razón hay tantas denominaciones, hay un sinnúmero de denominaciones, porque ya ellos abren la Biblia, le piden a Dios la guía del Espíritu Santo y ya como ellos entiendan esa porción de la palabra de Dios, así es. Quizás sale otra denominación. Así que por la humana comprensión se logra provocar pleitos, celos, iras, contiendas y divisiones, mientras que la forma correcta de estudiar la Biblia nos invita a la unidad. En una misma iglesia, hermanos, me ha tocado conocer congregaciones donde son 4 o 5 miembros y cada uno está dividido contra el otro. Hay mucho pleito. En vez de estar unidos por ser tan pequeño el grupo, están muy, muy enojados unos con otros, porque cada uno quiere imponer sus propias opiniones y no tienen una guía, no tienen una forma de cómo centrarse para entender que si no lo dice la palabra de Dios, yo no lo tengo que enseñar como palabra de Dios. En el punto número 3, amados, que se me olvidó ir recorriendo esto, pero es lo que mencionaba acerca de
Lo más común, 3. Mandamiento directo, ejemplo probado, inferencia necesaria. El hermano Wayne se extendió a 4, declaraciones claras y explícitas, mandamientos que indudablemente son para los santos de toda época, ejemplos que indudablemente son para los santos de toda época y se deben de imitar, y enseñanzas implícitas de las cuales salen las inferencias necesarias. Punto número 3. En este punto vamos a aprovechar un poco para indagar acerca de cada una de las vías que hemos mencionado. La vía número 1, declaraciones claras y explícitas. Cuando hablamos de declaraciones claras y explícitas, hermanos, es una vía que no se oye mucho como las otras 3. Esta vía no se oye mucho, pero yo he aprendido mucho, hermanos, de que gracias a las declaraciones claras y explícitas de la Biblia puedo entender más cosas de lo que Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando nosotros queremos aprender acerca de la creación, pues tenemos el libro de Génesis, los primeros capítulos. Cuando queremos aprender del diluvio, ahí tenemos el libro de Génesis. Cuando queremos aprender de los patriarcas, ahí tenemos el libro de Génesis. Ahí tenemos declaraciones claras y explícitas que nos ayudan a entender la voluntad de Dios. Nos ayudan a entender la palabra de Dios. Cuando nos habla de los que quedaron tirados en el desierto por desobedientes, ahí está en el libro de Éxodo, en el libro de los Números. Cuando habla de la conquista de Israel a la tierra de Canaán, ahí está el libro de Josué. Cuando nos habla de los jueces, pues están los jueces. Cuando nos habla de los reyes, ahí están los reyes. Cuando nos habla del reino de Dios en el Antiguo Testamento, ahí está la época de los reyes, especialmente de David y de Salomón. Cuando nos habla del cautiverio por causa de la rebeldía, ahí está la palabra de Dios que nos enseña acerca de eso. Declaraciones claras y explícitas que nos enseñan de la palabra de Dios. Y estas enseñanzas son tan importantes que cuando leemos 1 Corintios capítulo 10, dice, estas cosas pasaron para que sean nuestro ejemplo, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron mal. Estas enseñanzas nos ayudan también en el entendimiento de la voluntad de Dios. Claro que sí, nos enseñan, nos ayudan. Cuando nos habla de los profetas que advertían al pueblo, cuando nos habla del Mesías prometido, cuando nos habla del cumplimiento del tiempo y que vino Jesucristo, cuando nos habla del establecimiento de la iglesia y cómo creció el reino del Señor como la mata de mostaza. Todo esto es importante para tener nosotros un conocimiento que nos ayuda para desarrollar las otras etapas en nuestro entendimiento acerca de la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos el trasfondo de lo que es todo el camino desde Génesis hasta donde estamos ahorita, vamos a tener una oscuridad muy fuerte en muchas cosas, no vamos a comprender muchas cosas que estamos leyendo aún en el Nuevo Testamento. Así que es muy importante el conocer esta vía que es declaraciones claras y explícitas de la Biblia. Como dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Eso es una declaración clara y explícita. Cuando dijo Dios, sepárese las aguas de las aguas y hizo la tierra, esa es una declaración clara y explícita. Cuando dijo a Noé, hazte un arca, esa es una declaración. Y ahí vemos cómo Noé le hizo caso a Dios y cómo le fue a Noé muy bien y cómo le fue a los desobedientes muy mal. Son enseñanzas para nosotros. Ahora, el segundo es mandamientos que indudablemente son para los santos de toda época. Aquí ya podemos hablar de mandamientos en el aspecto de que es parte de la ley del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en cuanto a el obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? También cuando habla la palabra de Dios de que debe de ser bautizado para perdón de pecados, después de haber oído, creído, después de que se arrepintió y confesó que Cristo es el Hijo de Dios, ahora tiene que bautizarse para perdón de pecados. Tiene que continuar en el Evangelio de Cristo, no salirse
en pos de otro evangelio, como los Gálatas. Son mandamientos directos de que debe de reunirse, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos. Ese es un mandamiento negativo. No debemos dejar de congregarnos. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente que está entregada al trabajo o que no le tiene amor a las cosas de Dios? Fácilmente haya motivo para no estar en las reuniones. Y el mandamiento directo en Hebreos 10:25 es: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Amar los unos a los otros. Este es un mandamiento que encierra todo lo demás. Si no hacemos las cosas por amor a Dios, pues lógicamente que de nada va a servir todo lo que hagamos. Tenemos que amar a Dios, y cuando amamos a Dios, amamos la obra de Dios, porque dice Juan que como decimos amar a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. Eso no funciona así. Si amamos a Dios, amamos la obra de Dios, amamos a nuestros hermanos y amamos las almas que necesitan el evangelio de Cristo. Son el mandamiento de Dios, entonces, para que debemos de amarnos unos a otros, debemos de ofrendar para que haya un fondo para la necesidad de los santos. Debemos de orar, debemos de cantar, debemos de predicar, debemos de recordar el sufrimiento de Cristo. Estos son mandamientos directos en la palabra de Dios. No hay vuelta de hoja. Se tienen que llevar a cabo. No tiene que pensar mucho porque es un mandamiento directo. Cuando alguien recibe una orden, amados, y que el que está dando la orden es una autoridad, y el que está recibiendo la orden está bajo esa autoridad, inmediatamente obedece el mandamiento, ¿verdad? Porque no hay que pensarla mucho para decir, quítate de ahí porque te va a caer una piedra que viene de arriba. Se quita uno inmediatamente, porque si no lo va a aplastar la piedra. O ve, tráeme aquella herramienta que necesito para terminar el trabajo. Va uno a traer la herramienta para terminar el trabajo. Así el Señor Jesucristo nos da estos mandamientos que hemos recordado ahorita, así a grandes pasos. Y cuando hablamos del tercero, hermano, hablamos de ejemplos que indudablemente los santos de toda época deben de imitar. No todos los ejemplos de la Biblia se deben de imitar, pero sí hay muchos ejemplos que debemos de imitar, y son los ejemplos aprobados. ¿Usted sabía que en la palabra de Dios no dice que nos reunamos el domingo? En ninguna parte de la palabra de Dios dice que nos reunamos el domingo. Pero ¿qué estaban haciendo los apóstoles cuando el Señor Jesucristo resucitó? Estaban reunidos. ¿Qué día era? El domingo. Y luego, para que quede bien claro, nos dice que a los 8 días estuvieron otra vez reunidos. ¿Qué día era? El otro domingo, el domingo después de la resurrección de Jesucristo. ¿Te fijas? Es un ejemplo que nos dejan los hermanos del primer siglo, es un ejemplo de los apóstoles de la reunión el domingo. Entendemos que había había un gran motivo por el cual estar reunidos en ese día. El Señor había resucitado el domingo. Y luego vemos en el día de Pentecostés que era un domingo. Todos los días de Pentecostés caían en domingo. Así de que el primer día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, era un domingo cuando la iglesia fue establecida. Cuando la iglesia se cuenta como iglesia establecida, cuando vienen los primeros cristianos para hacer bulto juntamente con los apóstoles. Es interesante cómo los ejemplos que nos ayudan para entender la autoridad de Dios son ejemplos aprobados por Dios. Si Dios hubiera visto algo incorrecto en esto que hemos hablado acerca de los ejemplos, Él hubiera dicho una cosa diferente. Pero era correcto que los apóstoles estuvieran reunidos el domingo, era correcto que la resurrección de Jesucristo fuera el domingo, era correcto que la iglesia de Cristo se estableciera el domingo, empezara el domingo. Allá en Hechos 27, ¿verdad? Es cuando comprendemos de que
Los hermanos se reunían el primer día de la semana, pero no hay mandamiento directo, es un ejemplo. Es un ejemplo aprobado. En ninguna parte dice que debemos de reunirnos el domingo, pero sí nos enseña que debemos de hacerlo por medio de un ejemplo o de varios ejemplos. Entonces, veamos ahí pues la diferencia en cuanto a lo que es un mandamiento y lo que es un ejemplo aprobado. Ahora, en cuanto a tratar de seguir todo ejemplo de los apóstoles, hay hermanos que han inventado doctrinas propias y han dicho que porque ellos quieren hacerlo todo exactamente como fue hecho en el Nuevo Testamento. Y entonces están diciendo que debe de usarse una sola copa porque ellos entienden de que los hermanos primitivos usaron una sola copa. Ellos no tienen forma de probar que se usó una sola copa. Ellos no tienen forma para probar eso. Cuando leemos todo lo que dice en los evangelios acerca de la copa, siempre se está refiriendo al contenido. Se refiere al contenido, no se refiere al recipiente. Siempre se refiere al contenido. Ellos no tienen ninguna prueba para decir que se usó una sola copa. No hay ninguna prueba para ello, ¿verdad? Entonces ellos tratando de ser más santos que los que no usan una sola copa, dicen vamos a usar una sola copa para seguir el ejemplo apostólico, pero no hay tal ejemplo. O también el hecho de ser en un aposento alto, tiene que ser en un aposento alto, si no, no es bíblico. Y entonces están poniendo al mismo nivel el hecho de tomar la cena del Señor que el reunirse en un aposento alto, cuando no es el mismo nivel, amados. Hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras que son incidentales. Incidentales. Por ejemplo, el hecho de que Juan estuviera bautizando en el río Jordán. El hecho de que los primeros cristianos hayan sido bautizados en diferentes estantes que había en Jerusalén. No nos manda a que nosotros vayamos hasta allá para bautizarnos exactamente en el lugar en que fueron bautizados los primeros cristianos. Hay mucha gente que piensa así. Cuando uno le pone ejemplos que son aprobados, ellos tratan de justificarse con ejemplos que son incidentales, que es una autoridad genérica. Solamente está ahí porque permite cumplir con el mandamiento. El hecho de usar un plato para el pan, el hecho de usar un plato para la ofrenda o una charola para la ofrenda. Ellos dicen, ¿dónde está la autoridad para la charola de la ofrenda? No hay autoridad para la charola de la ofrenda en el aspecto de que Dios la haya mandado directamente, pero nos mandó que ofrendáramos. Y como autoridad genérica, nosotros tenemos que usar un recipiente para la ofrenda. Así de que usted dígame qué recipiente debo de usar. Si no debo de usar una canasta o una charola, dígame usted qué recipiente debo de usar para recaudar la ofrenda. No, pues no sé, a lo mejor un arca. Pues sí, pero ya está inventando, ya está poniendo su idea ahí. Entonces hay autoridad genérica, hermanos, que nosotros tenemos libertad para hacerlo de acuerdo a como nosotros podamos, y esa autoridad genérica nos permite cumplir con el mandamiento de Dios. Por ejemplo, cuando Noé fue mandado a hacer el arca, se le dijo de qué medida, se le dijo de qué madera, se le dijo una puerta, una ventana, ¿sí? Pero Dios no le dijo tienes que usar un martillo bola, o tienes que usar un martillo de oreja, o tienes que usar un serrucho de una sola mano, o tienes que usar un serrucho donde lo naveguen los dos. ¿Se fija? Esa autoridad genérica. Noé tuvo libertad para hacer lo que Dios le había mandado en algunas cosas que él iba a usar para poder llevar a cabo el mandamiento del Señor. Entonces, no confundamos, amados, los ejemplos que son por accidente o incidentales con lo que es el ejemplo aprobado. No confundamos el mandamiento claro y explícito con cosas que están como para llevar a cabo el mandamiento. No más falta que digan que tenemos que echar una sola clase de moneda en la ofrenda. Imagínense. Así que cuando oímos acerca de
de este mandamiento, por ejemplo, aprobado, pues tenemos que tener mucho cuidado de entender que no todo lo que está en la Biblia o lo que se hizo es ejemplo aprobado. El punto número 4, la vía número 4 es en cuanto a enseñanzas implícitas de las cuales salen las inferencias necesarias, que es lo mismo a deducción o conclusión. Este punto también, amados, ha causado mucha controversia, pero nosotros cuando leemos o cuando oímos la palabra de Dios, somos impulsados a pensar, somos impulsados a sacar conclusiones, porque estamos oyendo algo, estamos razonando acerca de lo que estamos escuchando. Por ejemplo, cuando habla la palabra de Dios del eunuco y Felipe, allá en Hechos capítulo 8, versículos del 32 en adelante, allí vemos a un eunuco que dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, y la palabra de Dios ahí, registrada por Lucas, nos enseña que Felipe le predicó el evangelio a partir de la escritura de Isaías, pero nunca dice que le dijo que tenía que bautizarse para perdón de pecados. Pero cuando este hombre dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, la conclusión lógica, la inferencia necesaria lógica es que Felipe le habló del bautismo en el evangelio. O sea, no hay vuelta de hoja. Pero le aseguro que hay muchas personas que no creen así. Hay muchos, ¿verdad? Nuestros amigos bautistas, muchos de ellos se rehúsan a pensar que Felipe le habló del bautismo para perdón de pecados ahí. Otros que no creen que el bautismo es parte del plan de salvación, ponen otras excusas. También en cuanto a la enseñanza por inferencia, amados, podemos poner, por ejemplo, otra vez Hechos 27, en cuanto a que dice que el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba porque había de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ese versículo, Hechos 27, es cierto que ahí dice que estaban reunidos para partir el pan el primer día de la semana, pero ahí no dice que cada primer día de la semana tenían que partir el pan. ¿Sí me explico? Entonces muchos pelean el hecho de que como ahí no dice que cada primer día de la semana, a lo mejor era cada mes, a lo mejor era cada año. Pero cuando nosotros leemos el orden de las palabras y comparamos con otras ideas iguales, nos damos cuenta de que Dios no tenía que decir por medio de Lucas cada primer día de la semana. Con el solo hecho de registrar que estaban reunidos con ese propósito, eso ya indica de que era una reunión constante, una reunión continua. Y luego vamos allá al Antiguo Testamento, en Éxodo 28, cuando habla del mandamiento de guardar el sábado, nunca dice la palabra de Dios ahí que tenían que guardar cada sábado. Pero los judíos entendieron que tenían que guardar cada sábado. ¿Por qué? Porque simplemente les dijo, hay que guardar el sábado para santificarlo. Entonces, cuando Lucas dice que estaban reunidos el primer día de la semana para partir el pan, no tiene que decirnos, tiene que ser cada primer día de la semana, no tiene que decirnos eso. Se comprende que era cada primer día de la semana, hermanos. Era parte del culto de adoración a Dios. Y lo vemos ahí en Hechos 2:42, donde estaban reunidos para participar la doctrina de los apóstoles, para partir del pan, las oraciones, para la comunión unos con otros. Y lo vemos en el mandamiento que Pablo le da a la iglesia de Corinto, porque yo recibí del Señor la misma que es enseñado, que el Señor Jesús fue entregado, y la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y dio gracias, y luego tomó la copa y dio gracias. Y el apóstol Pablo lo está enseñando a la iglesia, y ahí no le está diciendo que el primer día de la semana. No tiene que decirlos. Era la reunión para la adoración. Y así, amados hermanos, algo que inferimos y que no se manda en la Biblia
es el respeto al silencio de Dios. Nosotros inferimos que nosotros debemos de respetar el silencio de Dios. Pero hay muchos que usan el silencio de Dios para poner palabras en la boca de Dios. Y entonces dicen, esto dice Dios. Por ejemplo, los que dicen que ¿por qué no usamos instrumentos mecánicos? Que dónde dice Dios que no los usemos. Ahí están poniendo palabras en la boca de Dios cuando dicen, ¿por qué dice Dios dónde dice Dios que no los usemos? No tiene que decir Dios que no usemos los instrumentos mecánicos. Primeramente, en Primera de Pedro 4:11 dice, dice que nosotros hablemos de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Entonces se está refiriendo a la palabra de Dios, no se está refiriendo a lo que nosotros pensamos u opinamos. Y cuando Dios guarda silencio en cuanto al instrumento mecánico es porque Él ya nos dijo cómo le debemos de cantar. Hay cerca de 10 versículos que hablan en el Nuevo Testamento de cómo cantarle a Dios. Y nosotros no tenemos que esperar que Dios nos diga, no vayan a usar instrumentos. Si nos está diciendo cómo lo hagamos, nosotros no tenemos que esperar que Dios nos diga cómo no debemos de hacerlo. Pasajes como Colosenses 3:16, 17, Efesios capítulo 5, versículos 18, 19, Primera a los Corintios 14, 15 o 15, 14, ya no me acuerdo bien, donde habla de que pues oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Está hablando de cantarle a Dios y no está diciendo, no está involucrando los instrumentos mecánicos. También en Hebreos capítulo 13 dice claramente que nosotros debemos de ofrecer fruto de alabanza, es decir, fruto de labios que invoquen su nombre. Y así podemos hablar de muchas cosas, amados hermanos, que son por inferencia, que nosotros deducimos que debemos de respetar el silencio de Dios, porque Dios nos dice cómo hacer las cosas y no tiene que decirnos una lista de cómo no hacerlas. Así que cuando oímos o leemos la palabra de Dios, somos impulsados a pensar, a razonar, a sacar conclusiones. Eso es inferir. Y cuando hablamos de inferencia necesaria, hablamos de una inferencia que no tiene vuelta de hoja. Es una inferencia que por default es la única inferencia que sale ahí. No hay otra más. Y otra cosa muy importante en esto, que pudiéramos agregar un punto más para que nosotros podamos tener ese cuidado en el momento de estudiar la palabra de Dios. Otra vía es que la palabra de Dios no puede contradecir a la palabra de Dios. Si Dios da un mandamiento en un lado, no va a haber otro lado que contradiga ese mandamiento. Si Dios quiere que hagamos algo, no va a haber otro lugar que contradiga para que no lo hagamos. Porque es la palabra completa, es la palabra perfecta, no le sobra, no le falta nada, está completa, es de Dios. Y nosotros tenemos que respetar la palabra de Dios. Como conclusión, amados hermanos, muchas gracias por su paciencia. ¿Cómo entender su palabra? ¿Cómo podemos ayudarnos para entender mejor la palabra de Dios? Y hemos visto las vías que pueden ayudarnos para entender mejor la palabra de Dios en el estudio cuidadoso de la Biblia. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y que todo sea para edificación y para honra y gloria de Dios. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Andrés, por ese excelente estudio que nos ayuda a nosotros a reflexionar cómo entender e interpretar bien las escrituras. Bien, vamos a finalizar con un estudio, con una oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Mario que tenga el privilegio de dar gracias a Dios por habernos dado la oportunidad hoy de estar por este medio para edificarnos en su palabra. Gracias, hermano. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, llegamos a su presencia a través de Cristo, su Hijo amado, para agradecerle por este momento que nos ha permitido
a un grupo de tus amados hijos de diferentes partes, podernos reunir con el propósito de escudriñar más tu palabra. Esperando, Padre, que nos ayude para poder ser diligente en escudriñar tu palabra, en defender tu palabra, en enseñar la verdad de tu palabra. Para que así en aquel día, Señor, no nos vayamos avergonzados, sino que seamos aprobados delante de usted, porque hemos trazado bien su palabra. Esperando que esa palabra pues nos alimente, nos fortalezca, nos anime para seguir adelante, confiando siempre en la verdad que está revelada en tu palabra, Señor. Le pedimos por el siervo que puso tu palabra, que usted le dé la fuerza, le dé el ánimo, le dé la salud, para que él siga utilizando ese talento que usted le ha regalado para la honra y la gloria suya. A nosotros, sí, que hayamos, Padre, retenido esa palabra para que así la llevemos a la práctica en nosotros mismos y la podamos enseñar a quienes no la conocen para que puedan venir a conocer la verdad. Padre, le pedimos que nos despida de este lugar, pero no de su presencia, que usted siga con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y ayudando donde quiera que estemos, Padre, nos ayude a tener un descanso tranquilo. Para así, Padre, si es tu voluntad, prestarnos la vida el día de mañana, pues podamos seguir haciendo tu voluntad y glorificando tu nombre. Le pedimos, Señor, por los enfermos, que son muchos, que usted pueda ayudar a cada uno de ellos, por la nieta de nuestro hermano Baldo, Aitana, para que pueda mejorar, que los medicamentos puedan tener resultados positivos en su cuerpo físico, y así, Señor, pues ella pueda mejorar. Le pedimos, Señor, por la esposa de nuestro hermano Emilio Acevedo, hermana Inés, que el día de mañana va a ser operada. Que te ayude para los doctores, para que puedan ser guiados con sabiduría, para que así la operación sea un éxito y así nuestra hermana pueda salir bien y pueda recuperarse. Bien, Señor, le pedimos por nuestra hermana Arlen, que está afectada de salud, que usted le ayude para que ella pueda mejorar, pueda recuperarse. También por nuestra hermana Mari, que le ayude para en su cuerpo físico, que esas calenturas se vayan y así ella pueda mejorar y esos dolores también se puedan ir. Bien, Señor, le pedimos por nuestro hermano Sebastián, Señor, que ha andado con un dolor bastante fuerte desde la mañana y que fue al centro, Padre, esperando que no sea nada grave y que los medicamentos puedan tener resultados positivos en su cuerpo físico para que así pueda mejorarse, recuperarse y pueda estar bien. Y así con cada uno de tus hijos, Señor, que estemos afectados, que podamos mejorar y recuperar. Ayude a aquellos hermanos y a aquellos países que están siendo afectados por los desastres, por la naturaleza, Padre, por inundaciones, por fuego, por guerra, que todo pueda calmar y así pueda haber paz y que tus hijos no sean afectados. Que siempre confiemos en su promesa, que podamos siempre estar tomados de su mano y te podamos glorificar y alabar tu nombre. Gracias por todas las bendiciones, por todo lo que usted nos da y nos regala siempre. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Mario, por ayudarnos con la oración. Y hermanos, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues puede hacerlo. Está en su tiempito. Buenas noches, hermano. Voy a comenzar yo. Le bendiga, hermano Raimundo. Gracias ahí por la lección. La primera no la había oído, hermano. ¿En qué se podría diferenciar? Creo que me pareció que eran declaraciones claras y específicas, algo así, ¿verdad? Claras y explícitas.
explícitas con respecto a la del mandamiento directo. Bueno, las declaraciones claras y explícitas son una cosa y el mandamiento directo es otra cosa, hermano. Ajá. Sí, la pregunta que le hacía, ¿en qué se diferenciarían? Bueno, el mandamiento directo es vaya a predicar el evangelio. Declaración clara y explícita es Dios crió el cielo y la tierra, ¿verdad? Esa es una declaración clara y explícita que nos enseña también, nos educa. Sí. Ah, ok. Sí, gracias, hermano. Sí. No hay de qué. Este, y se podría tomar como inferencia, ¿verdad, hermano? Si, por ejemplo, si bien es cierto, no tenemos que como mandamiento directo, así que el día domingo, pero por inferencia, en el caso, por ejemplo, hecho, creo, 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces se puede conectar con Hechos 11, Hechos 27, ¿verdad? Que ahí dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. El pan es la comunión, ¿verdad? Claro, Y también eh, como mandamiento tenemos el de la ofrenda, que ese sí dice claramente el en primer 1 Corintios 11, ¿verdad? Que cada primer 16, día de la semana, cada uno de vosotros, ¿verdad? Ah, primeros e- Corintios ese, 16. ajá, ese sería por inferencia o es mandamiento directo. En cuanto a la colecta para los santos es mandamiento directo, en cuanto a la cena del Señor es mandamiento directo y por inferencia entendemos que debe ser cada primer día de la semana. Oh, ok, O sea, muchas gracias. perdón, hermano, el mandamiento Sí, directo en cuanto a la cena es que hagamos memoria de Cristo. Ese es un mandamiento directo. Inferencia es cada domingo. me queda claro, hermano. Gracias. No hay de qué, hermano. Gracias, hermano Andrés, por la lección. Son importantes para trazar bien la palabra, porque si no, pues nos meteríamos a muchos problemas, cometeríamos muchos errores. La verdad que muchas personas pues no creen en la inferencia, solo quieren que la Biblia diga directamente. Por ejemplo, que le guste el licor, quisiera que la Biblia le dijera no tomar, igual que no fumar, y así sucesivamente. Pero nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo usó esta, este tipo de enseñanza, y Juan el Bautista también entendió. Por ejemplo, en Lucas 7:18, él está encarcelado. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y Yeah. llamando a Juan, a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Ellos llegan a donde Jesús, y fijémonos, 20, cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Bueno, hubiera sido fácil que Jesús le dijera, sí, vayan donde Juan y díganle que yo soy. Pero ¿qué hace Jesús? Entonces él le respondió, perdón, el 21, en esta hora, en esa misma hora, curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. No tenía que decirle que él era, ¿verdad? Así es. Y Juan, desde luego, al escuchar eso y comparar las profecías, él iba a llegar a la conclusión de que él era el Mesías, de que era el que venía a venir. Así es. Entonces, sí se usó y Jesús la usó. Y es bíblico usar. Muchas gracias, hermano. Bendición. Gracias a Dios, hermano. Gracias, hermano Antonio, hermano Mario. Si hay algún otro hermano que quiera comentar algo o preguntar.
Aprovechen, esto no es diario. Sí, hermano, una pregunta. Ahora estaba platicando con una amiga que hemos estado hablando de esto y ahorita que decía que cuando oímos o leemos la palabra de Dios somos impulsados a pensar, a razonar, sacar conclusiones. Entonces yo le comentaba que leyera su Biblia y que la escribiera y la anotara. Y a veces hay hermanas o hermanos que nos han dicho que no se raya la Biblia. Pero aquí hay un hermano que me decía, pon banderitas, pon cosas para que tú te puedas pensar y razonar de acuerdo ¿te acuerdas de la idea? Entonces, mm, Pequeños sí, símbolos, mándame. pequeños símbolos, hermana, para Sí, recordar. sí, Mire cómo sí. tengo la Biblia, hermana. ¿La ve? Sí, no, yo también la tengo por ahí, gracias al hermano, la tengo ahí toda rayada, pero me gustó mucho esa parte porque para mí eso es muy bueno porque nos hace pensar y nos hace razonar y conectamos las ideas con lo que estamos leyendo. Y Sí. también me gustó mucho la parte de que siempre pues vamos a tener la necesidad de alguien. Y me da mucha tristeza a veces, hermanos, que veo por Facebook, por redes sociales, que se sienten pues de otra fe y es una triste realidad que a veces se sienten más sabios que el mismo Señor. Gracias, hermano, por la clase. Aquí mi familia y yo le damos las gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias a ustedes, hermana. Gracias, hermana Lorena. ¿Alguien más? Gracias, Buenas noches. Gracias, hermanito Andrés, por este hermoso tema que nos ha traído. Ah, muchas gracias. Siempre es bueno reflexionar y recordar, traer a nuestra memoria todas las enseñanzas de nuestro Señor y pues tratar de aplicar a nuestra vida, no simplemente tratar, sino aplicar a nuestra vida. Porque muchas de las veces decimos tratamos, pero no salimos del tratamiento. Entonces, no, hay enfermedades que con un tratamiento se curan, pero nosotros espiritualmente siempre decimos, estoy tratando, pero nunca salgo del tratamiento, entonces nunca tengo avance. Pero gracias a Dios y gracias a usted por esta hermosa enseñanza que nos ha traído. Bendiciones a todos mis amados hermanitos y los amo mucho en el Señor y gracias a Dios que no se me cayó el internet. Bendiciones y buenas noches. Gracias, hermana. Gracias, hermana Primitiva. De nada, hermanito. Muchas gracias, hermano Andrés, por el estudio de esta noche. No estuve la semana pasada, pero gracias a Dios pude escuchar el estudio pasado, ¿verdad? Y ahora pues lo conecto con este que acaba de dar y pues se saca mucho provecho en él y esperando, ¿verdad? Que siempre tengamos presente todo lo que nos está enseñando, hermano, para poder ser buenos cristianos que respetemos y amemos la palabra de nuestro Dios.